Vamos a estudiar, continuando con la serie bíblica, cómo lidiar con las ofensas. Estudiamos, si usted se acuerda, el origen de las ofensas, pero también estudiamos la frustración y las ofensas. En esta ocasión vamos a continuar con el tema los fuertes y los débiles. Este estudio bíblico va a ser muy interesante para ver cómo está mi espíritu. ¿Cómo está su espíritu, hermanito? Hermanita querida que me está escuchando. ¿Cómo está? ¿Está fuerte? ¿Está débil? Vamos a aprender que todo cristiano debe aprender a soportar las flaquezas de los débiles, por supuesto. En el cristianismo, cuando usted se enrumbó en esta vida cristiana, pues solamente usted encontrará en esta vida gente que quiere servir a Dios y gente que no quiere servir a Dios. En el grupo de la iglesia, usted encontrará hermanos recién convertidos y hermanos que ya llevan algunos años. Si usted observa las fotografías de Zoom en este momento y piensa en los hermanos, hay hermanos de muchos años en la iglesia, probablemente décadas, y hay hermanos que solamente están algunos años o meses. Hay hermanos que tienen mucho conocimiento, saben mucho de la palabra de Dios, aunque no prediquen, y hay otros hermanos que solamente saben algo de las escrituras. Y es interesante que también hay hermanos con poquito tiempo en la iglesia, pero tienen mucho conocimiento. Y también encontramos a hermanos con muchos años en la iglesia y todavía están batallando en los rudimentos de la doctrina, todavía no saben la doctrina correctamente. Encontramos en la iglesia hermanos fuertes espiritualmente, pero también hermanos débiles. Y vamos a estudiar en esta ocasión Romanos capítulo 15. Vamos a trasladarnos ya, espero que allí con su Biblia esté abriendo el libro de Romanos capítulo 15 y vamos a estudiar el contexto primeramente en el capítulo 14. Así que le pido que me acompañe, abra su Biblia para que juntos estudiemos la Biblia. En resumidas cuentas, el capítulo 14, para entrar en contexto, explica qué tiene que hacer un hermano fuerte delante de las flaquezas de los débiles. La debilidad, la ilustración que presenta el apóstol Pablo es la debilidad en cuanto a la comida y en cuanto a la bebida. Por ejemplo, lea conmigo Romanos 14:2. Mira lo que dice el texto. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Entonces, el fuerte puede comer todo, no le afecta, pero hay personas débiles, esta es la ilustración, que sí le afecta, que no puede comer carne, que no quiere tomar vino porque le afecta en su espíritu. Es un débil en lo espiritual, en este ejemplo. Pero la pregunta en el capítulo 14 es, ¿qué tiene que hacer un cristiano fuerte? ¿Qué tiene que hacer un hermano si le afecta, en este caso, la comida o la bebida al hermano débil? Bueno, en el capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué tiene que hacer el hermano fuerte con respecto al débil? Dice el texto bíblico, y esta palabra es importante porque la vamos a ver más adelante, es que debe recibirlo. Ahora, ¿qué significa recibir o recibirlo? Significa que debe admitirlo, que debe brindarle la amistad y literalmente significa hospedarlo. En el contexto entendemos que Dios también recibe a los pecadores, los recibe, los transforma.
y tiene comunión con ellos. Es un contexto de convivencia. Ahora, ¿qué debe hacer el hermano fuerte? Si usted lo lee en el versículo 1, no debe contender sobre opiniones. ¿Nota? Qué importante la madurez en el cristiano. El cristiano no contiende con su otro hermano sobre opiniones. Practique esto, hermanos. Es un buen mandamiento bíblico, un consejo espiritual para usted. No estar contendiendo con el hermano sobre, a veces se contiende sobre el fútbol, sobre la política y sobre cosas de comida y bebida. Ahora, no debe nuestras conversaciones llevar a opiniones. No debe llevarnos a esas conversaciones inútiles que solamente nos alejan de las personas. ¿Qué tiene que hacer el cristiano fuerte? Mira el versículo 3 conmigo, Romanos 14:3. El que come, mira lo que dice ahí, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano fuerte? No debe menospreciarlo. Lamentablemente, y esto puede ser un problema, que el que se cree fuerte, el que se cree con poder o con capacidad, puede menospreciar a un cristiano nuevo, a un cristiano débil en la fe. Ahora, ¿por qué yo no debo menospreciar a un hermano de la fe o una hermana de la fe? ¿Por qué no debo menospreciarle, aunque sea débil? ¿Por qué? Porque le ha recibido Dios. ¿Nota? Dios nos ha recibido a todos. Y si Él nos ha recibido, Dios también quiere que los cristianos fuertes reciban a los cristianos débiles. Ahora, quiero que avancemos porque estamos mirando el contexto. Mira el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, el cristiano fuerte en su madurez decide voluntariamente en su vida, en sus hábitos, no poner tropiezo u ocasión de caer frente al hermano débil. Ahora, mira el versículo 15, por favor, conmigo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, mire lo que está pensando el cristiano maduro, en los sentimientos de su hermano contristado. Ya no andas conforme al amor, no hagas que por comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, hermanos queridos, Dios nos ha recibido. Dios recibe al fuerte, Dios recibe al débil, a todos. En su amor murió por nosotros. Nosotros debemos desarrollar una madurez, un pensamiento maduro. Y ese pensamiento hace que nosotros, por amor a nuestros hermanos, nos abstengamos de hacer sentir mal al hermano. Sabemos que es una debilidad, probablemente vemos y decimos, es que está empezando, es inmaduro. Y lo que está pensando y decidiendo, bueno, no es relevante o no es necesario que se ponga en ese punto o en esa decisión el hermano. Pero por amor, el cristiano fuerte se abstiene y no come, en este caso, la comida delante de él para no causar tropiezo. Ahora, este es el contexto que estamos analizando aquí para entender el capítulo 15, el que se viene. Así que, ¿están listos, hermanos queridos, para el capítulo 15? ¿Están listos? Bueno, vamos a leer acerca de los hermanos fuertes y de los hermanos débiles. Capítulo 15,
versículo 1. Así que, si esto es así, si yo como fuerte puedo abstenerme por amor, si yo como fuerte puedo no hacer ciertas cosas para que mi hermano no caiga, si yo he decidido recibir a mi hermano, ¿qué debo hacer? Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, si usted entendió eso, que por amor al hermano hay que abstenerse muchas veces, si entendemos esto, estamos pensando que nosotros estamos en esa condición de fuertes. Ahora, ¿qué significa la palabra fuertes? La palabra fuertes significa aquellos que son, literalmente, en el texto griego, poderosos y capaces. Bueno, significa que nosotros tenemos el poder, la capacidad. ¿De qué? De madurez. De decidir correctamente sin que afecte nuestra conciencia. Ahora, quiero preguntarle antes de continuar, hermanito, hermanita querida que me está escuchando, por favor, póngame atención y míreme por un momento a los ojos. Quiero preguntarle, ¿usted se considera fuerte o se considera débil? Bueno, antes que responda, me gustaría que leamos el texto bíblico y al final podemos responder a la pregunta si somos fuertes o si somos débiles. Debemos entender, según el versículo 1, que los fuertes, pensando en inferencia, con una inferencia, que los fuertes tienen fortalezas, pero los débiles tienen debilidades. Como lo dice aquí, flaquezas. Todo débil tiene flaquezas. Ahora, ¿cómo debo actuar frente a las flaquezas de los débiles? ¿Cuál debe ser mi comportamiento cuando un débil se me presenta? Un débil, un hermano de la iglesia que ha sido salvado con la sangre de Cristo se me presenta y manifiesta sus flaquezas delante de mí. Probablemente usted ha sido afectado estos últimos días por las flaquezas de algún hermano. Probablemente le han hecho sentir mal aquellas flaquezas. Pero, hermanos queridos, vamos a estudiar en esta noche qué debe hacer un hermano fuerte. ¿Qué debe hacer? Y mire, versículo 1, ahí lo dice. Número 1, debe soportar. Soportar. Y la palabra soportar viene del griego bastazo. Ahora, ¿qué significa esta palabra, bastazo? Significa, y póngame mucha atención, significa cargar. Mire lo que dice, cargar, llevar, pero en relación al peso, llevar un peso, sobrellevar, soportar, también significa sufrir, sustentar, tomar, traer. Todo eso significa la palabra soportar. Es decir, que los fuertes sostienen el peso de los débiles, sobrellevan a los débiles. Y hermanos queridos, debemos entender esto porque vamos a practicar un cristianismo real. No tiene sentido solamente llevarme con ciertos hermanos que considero esos hermanos son de mi círculo. No. Todos somos hermanos y debemos aprender a llevarnos bien a pesar de que ciertos hermanos tienen ciertas flaquezas. Vamos a aprender, por supuesto, qué significa flaquezas y vamos a entender cómo soportar esas flaquezas. Lo que dice aquí es que debemos soportar. Ahora, dice ahí el texto y espero que usted vaya anotando estas frases, estas palabras porque son importantes. El cristiano fuerte no se agrada a sí mismo. Anótelo, subráyelo. Ahora, ¿qué significa esto de soportar al hermano?
¿Qué significa flaquezas? ¿Y qué significa no agradarme a mí mismo? Es una buena pregunta, una buena serie de preguntas que me ayudarán a entender qué está pasando aquí. Ahora, mira el versículo 2, vamos a seguir hablando. Cada uno, capítulo 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, es mandamiento. No es que nosotros decidamos con quién llevarnos. No es que nosotros escojamos a ciertos hermanos para tener cierta comunión con ciertos hermanos. No, no, no. Tenemos que aprender, hermanos queridos, a edificar a mi hermano, aunque sea débil. ¿Cómo? Agradando al prójimo. La palabra prójimo significa el próximo. Es decir, que usted es casado, es casada, tiene una familia. Bueno, los primeros que están cerca a usted hay que agradarlos. Es decir, su esposo, hay que agradar al esposo, a la esposa, al hermano, al que, al que está cerca de mí, con quien me tocó trabajar, con quien estoy conviviendo o compartiendo. En la reunión de damas, tal vez usted sea maestra de niños con las otras maestras, en la preparación de los alimentos en ciertas actividades, en la preparación de la organización de culto, en la preparación de la Santa Cena. Bueno, si usted está relacionándose con los hermanos, tiene que entender esto, que cada cristiano, por mandamiento de Dios, debe agradar al prójimo, al que está cercano, en lo que es bueno. ¿Pero para qué? Para edificación. Ahora, si entendemos que las flaquezas afectan al cristiano fuerte, bueno, esto sería un concepto muy equivocado en el mundo. En el mundo, si alguien me agrede, si alguien me ofende, si alguien tiene debilidades contra mí, lo lógico es alejarme. Lo lógico es no tomarle en cuenta. Lo lógico es responder con lo que me dio. Ahora, usted sabe que estamos en una serie de ofensas. Si alguien me ofendió, en el mundo lo lógico es devolverle el insulto o devolverle la ofensa al cuadrado. Nadie quiere dejarse en este mundo. Pero el Señor está diciendo aquí que debemos agradar al prójimo. Lo que suena ilógico para el mundo, para nosotros es un mandamiento. Ahora, para entender esto, yo sé que todavía hay preguntas en la mente sobre los conceptos que estamos analizando y quiero invitarle ahora sí a mirar a Cristo, porque de eso se va a tratar este pasaje, queridos hermanos. En el versículo 3 va a empezar a hablar acerca de Cristo, el apóstol Pablo. Cristo es nuestro ejemplo y quiero decirle algo. Cristo soportó las flaquezas y Él nos dio un mandamiento para que nosotros también aprendamos a ser fuertes soportando las flaquezas. Así que leamos el texto bíblico y vamos aprendiendo juntos. ¿Está bien? Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Mire, Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, bien, como está escrito, y mire lo que dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, claramente el versículo 3 me está enseñando que las flaquezas de los débiles son los vituperios. ¿Lo notó? Es interesante, ¿verdad? El Señor Jesucristo soportó los vituperios. Ahora, esta palabra está un poquito extraña para muchos. ¿Qué significa la palabra vituperios? Cuando investigué esta palabra en el diccionario griego, pues me sorprendió porque tiene muchos significados. ¿Quieres saber qué es vituperios? Porque esos vituperios debemos aprender a soportar. Todo cristiano debe aprender a soportar los vituperios. Ahora, ¿qué significa la palabra vituperios?
significa, número uno, difamar. Eso significa vituperios. Difamar, acosar, significa molestar, injuriar. Literalmente significa hablar mal de. Eso significa vituperar. Reconvenir significa atacar o agredir verbalmente. Es decir, que el Señor recibió ataques, recibió vituperios, hablaron mal de Él, le injuriaron, reconvinieron con Él, le atacaron verbalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo, usted también recibirá vituperios por causa de Cristo. Y lo más triste, hermanos queridos, que esos vituperios los vamos a recibir de parte de los hermanos de la iglesia, de los hermanos débiles de la iglesia. En nuestra convivencia, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos planes, cuando nosotros estamos haciendo actividades, vamos a recibir vituperios de parte de los hermanos débiles. Y sus flaquezas ciertamente son los insultos, las difamaciones, las murmuraciones, las cosas que dicen, porque son débiles. Entonces el débil no controla su boca, amados hermanos. El débil le hace fácil ofender al otro hermano. Cuando se siente mal, cuando no sabe qué hacer, lo que hace es atacar a la persona, hablar mal de la persona. Y todos sus pensamientos en todo el día y todo el tiempo es hablar mal del otro hermano. Entonces, si usted ha escuchado que alguien está hablando mal de cierto hermano, de cierta familia, y siempre está hablando mal, bueno, es normal, porque es un cristiano débil, que todavía no ha madurado espiritualmente, y lo que hace es demostrar sus flaquezas, y sus flaquezas son los vituperios. Así que, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Es fuerte? ¿Es débil? Cuando nosotros hablamos, puede ser de bendición, pero también puede ser de destrucción, hermanos queridos. Ahora, ¿qué significa no agradarse a sí mismo? ¿Qué significa? Y significa, hermanos, simplemente soportar los vituperios de los débiles. Ahora, para entender esto, necesariamente debemos ir al ejemplo de Cristo. Acompáñeme sin perder esto, por favor, a 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23, y vamos a entenderlo claramente, y se nos va a abrir los ojos espirituales, y vamos a entender por qué pasan ciertas cosas en la iglesia. Ahora, 1 de Pedro 2:23, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Cristo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es nuestro Señor Jesucristo. Piensen esto. En el mundo no es así. El mundo es lo contrario. Cuando alguien maldice, el mundo responde. El cristiano débil responde con lo mismo, con maldición. Si un cristiano está maldiciendo con su boca, pues es un cristiano débil, que todavía no ha madurado. Si hay malas palabras en su vocabulario, hermano querido, examine su espíritu. No puede estar hablando malas palabras. Deje de hablar esas malas palabras si todavía lo hace. Todavía está en debilidad. Necesita fortalecerse en el Señor y dejar eso. El mundo habla así, con maldición. Cuando alguien está padeciendo, ¿qué hace? Amenaza. Cuando una persona del mundo está acorralada, cuando está sin argumentos, ¿qué dice? No sabes quién yo soy. No me conoces a mí. Ya sabrás quién soy. Y amenazan.
Y a veces el cristiano actúa de la misma manera. ¿Por qué? Porque todavía tiene flaquezas, porque es débil. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano encomienda la causa al que juzga justamente. Entonces, mire lo que hace el Señor Jesucristo. Soporta. No se agrada a sí mismo. Estamos hablando de la parte material del cuerpo de la humanidad. No se agradó a sí mismo el Señor Jesucristo. Sino que hizo el Señor. Obedeció, se mantuvo fiel hasta el final, se mantuvo fuerte espiritualmente y encomendó todo al Señor. Cristo tenía el poder. Mire esto, y esto es maravilloso. Cristo tenía el poder de destruir a todos, de enviarlos directamente al infierno, si él lo quisiera. De hecho, le dijo a Pilato, si yo quisiera, trajera muchas legiones de ángeles. Pero, ¿qué hace Jesucristo? Nos muestra el camino. Nos muestra que sí se puede soportar los vituperios, que sí se puede ser fuerte espiritualmente. Y Jesucristo no solamente que podía destruirlos, podía hacerlos sufrir. Pero ¿qué decidió el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo decidió hacer el bien y entregó su propio cuerpo para ser sacrificado, ser maldecido en una cruz, para darnos bendición. Murió por los pecadores, hermano querido, hermanita. Jesucristo murió. Y cuando murió, nos dio esperanza. Es decir, que Él murió por aquellos que le insultaron. Él murió por aquellos que vituperaron contra Él, que hablaron mal contra Él. Entonces el Señor Jesucristo nos está mostrando el camino. ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Cómo reacciona usted cuando viene una ofensa a su vida? ¿Cómo reacciona usted cuando hablan mal de usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Responde de la misma manera con debilidades? ¿O es fuerte? Fuerte como nos mostró nuestro Señor Jesucristo y hacemos obras buenas. ¿Cómo actuamos realmente? Ante el vituperio, ante la difamación, ante el acoso, ante ese malestar de la injuria, cuando hablan mal de nosotros, cuando reconvienen contra nosotros, cuando nos atacan y nos agreden verbalmente o cuando nos ofenden, ¿cuál es nuestra reacción? Le digo una cosa, hermano querido, el fuerte hace cosas buenas por el débil, por aquel que está mostrando sus flaquezas. Entonces, si el débil me está atacando con ofensas, me está atacando con sus debilidades y flaquezas, ¿qué debo hacer como cristiano? ¿Qué debo hacer como cristiano capaz y poderoso en Cristo Jesús? ¿Qué debo hacer? Debo orar por mi hermano, hacer cosas buenas, orar por mi hermano, darle de comer, darle la capa que me está pidiendo, mostrarle la otra mejilla, ayudarlo. Mientras él se porta así conmigo, mientras ella se porta así mal conmigo, yo debo ser bueno y tener obras buenas con mi prójimo. ¿Qué le parece? Esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una doctrina que no es fácil para el mundo, pero debe ser una práctica para cada cristiano de la Iglesia de Cristo. Así que a trabajar en esto, hermanos queridos, y a ser fuertes. No debemos ser débiles. No debemos mostrar nuestras flaquezas. Pero, hermanos queridos, quiero mostrarle algo muy humano del cristiano fuerte. La pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo queda el cristiano fuerte después del vituperio? Porque ha sido vituperado, ha sido insultado, hablaron mal de él. ¿Cómo queda? ¿Quién se preocupa de este hermano fuerte?
El hermano fuerte que recibe las ofensas, los agravios, el que recibe todo ese arsenal de malos comentarios, de mentiras y de hablar mal, este hermano va a sufrir, va a llorar, le va a doler. El hecho de que sea fuerte no significa que no duele, hermano querido. Hermanita, el hecho que tengamos una actitud madura, una actitud de fortaleza, no significa que las palabras no duelan, que las actitudes no duelan. Porque muchas veces con las palabras y las actitudes hieren el corazón de muchos cristianos fuertes. Y hay muchos cristianos fuertes que hacen cosas buenas por los débiles, pero tienen el corazón roto por el dolor. Lloran. ¿Cómo puede hacer mi hermanito eso contra mí? ¿Cómo puede hacer mi hermanita eso contra mí? Y se lamentan y sufren. ¿Quién consuela a todas estas personas? El fuerte tiene la capacidad, hermanos queridos, de no guardar rencor. El fuerte tiene la capacidad de no vengarse, sino que deja el juicio al Señor. Cuando el mundo recibe un agravio, lo que el mundo piensa y lo que la humanidad, el hombre natural, como lo dice la Reina Valera, dice la naturaleza animal, ¿cómo actúa el ser humano? Pues el ser humano actúa vengándose, haciendo daño. Si me hizo un daño, pues yo voy a hacer un daño peor. Eso es como el mundo actúa y cómo reacciona la mayoría de personas en el mundo, la venganza. Por eso es que existen guerras, por eso es que existen rencores, y hay veces que nosotros vemos en las notarías, en los juzgados, peleándose por años, a hermanos, por un pedazo de terreno, a hermanos peleándose por dinero, porque no pudieron entender lo que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra. No aprendieron a soportar, no aprendieron a entender que se puede soportar el vituperio y hacer buenas cosas por aquellos que nos han hecho daño. Ahora, ¿quién cura al fuerte? ¿Quién le cura a ese corazón dañado, destruido? ¿Quién lo ayuda? Mira el versículo 4 y le va a dar esperanza. Si usted ha estado sufriendo, quiero que lea conmigo el versículo 4. Y esto ayudará a que nosotros tengamos disciplina espiritual en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿de qué está hablando? De la historia bíblica, del Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué hace el hermano fuerte? ¿Dónde se refugia el hermano fuerte? El hermano fuerte se refugia en el estudio de las Escrituras. ¿Usted ha sufrido? Refúgiese en las Escrituras, hermano querido. Allí usted va a encontrar lo siguiente. Con este fin, nosotros estudiamos la historia bíblica, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que cuando uno estudia las Escrituras, cuando uno se alimenta espiritualmente con el texto bíblico, uno es consolado por el Señor, uno recibe paciencia del Señor, usted se fortalece. Así que sale de un estudio bíblico, sale de la lectura bíblica, de su devocional personal, de su estudio bíblico personal, de su lectura, usted sale fortalecido, con más paciencia, consolado por las Escrituras y con esperanza. Así el Señor acude
a salvarnos, a ayudarnos, hermano querido, hermanita. Usted puede ser consolado por las Escrituras. En el versículo 5 dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia, recibimos vituperios, recibimos ofensas, recibimos todos esos agravios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Así que con nuestra paciencia esperamos y todos vamos madurando. Los débiles dejan de ofender y tenemos unidad en la Santa Iglesia de Dios. Es un poco difícil. Necesitamos madurar para entender esto. Y necesitamos actuar sobre nuestro corazón y decidir ser fuertes. Decidir no ofender. Decidir parar la lengua que está causando muchos daños en las familias, en la iglesia, en la sociedad, en los trabajos. En todo lado causa mucho daño. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos antes de terminar el estudio bíblico ¿es posible tener comunión, aunque en la iglesia haya fuertes y también haya débiles que están ofendiendo? ¿Es posible tener comunión? Y mira la respuesta en el versículo 6. Para que unánimes, fuertes y débiles, unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede, hermanos queridos. Soporte las debilidades, las flaquezas de los débiles. Y débiles, seamos fuertes. Dejemos de ofender. No podemos ofender. No debemos hacerlo. El Señor Jesucristo nos ha recibido. Usted también puede recibir a su hermano. Hospédelo. Tenga comunión con su hermano. Invítele a comer. Invítele a pasar un tiempo juntos. Estudiemos de la palabra de Dios. No hablemos de opiniones. Hablemos de edificación. Hablemos de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y todos glorifiquemos a Dios. Estamos estudiando la serie bíblica, cómo lidiar con las ofensas. La siguiente clase vamos a estudiar acerca de la murmuración, un tema muy difícil. Hermanos, les espero la siguiente clase para que juntos estudiemos la Biblia y veamos qué Dios nos dice acerca de cómo lidiar con las ofensas. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, un gusto estar con ustedes.